Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo servicio, un nuevo encuentro a través de las redes sociales. Somos más que agradecidos al Señor de poder compartir una nueva reunión. Ahí donde estás, en casa, siguiéndonos a través de una compu, a través de un celular, a través de un dispositivo móvil, juntos podemos compartir. No solo a través de las redes sociales, sino también a través de la FM 106.5 aquí en la ciudad de Carlos Casares. ¿Por qué no le damos gracias al Señor? Y luego vamos a alabar, vamos a bendecir el nombre del Señor, pero dispongamos el corazón para recibir todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por un nuevo día, gracias por este nuevo encuentro que podemos celebrar a través de las redes sociales. Gracias por tu compañía y tu cuidado. Gracias, Señor, porque, Señor, podemos ver y gustar que tu mano es poderosa, que tú nos sostienes y nos acompañas. Disponemos, Señor, todo nuestro ser, toda nuestra vida para bendecir tu nombre, para alabarte, para exaltarte. Allí cada uno en casa donde nos están siguiendo y compartiendo con nosotros, Señor, esta reunión a través de las redes sociales, a través de la radio, pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, en cada hogar se manifieste y allí esté obrando y reconfortando los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Como cita el salmista, mi corazón está dispuesto, Señor. Solo te pedimos que hagas la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Recibe honra, recibe toda la gloria, Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar y a bendecir el nombre maravilloso del Señor. Así, Dios,
mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad. Quería compartir de Jesús hablándonos una vez más. Y acá nos habla de la oración, el combustible del cristiano, aquello que nos lleva a buscar de Dios en la intimidad y en todo momento. Cuando pasa el tiempo, uno va haciendo el hábito de todas las cosas, buscar al Señor para de esa manera poder obtener dirección en todas las cosas que hacemos y no dejar nada librado al azar. Y Jesús nos habla aquí en Mateo 6, 5, comenzamos de ahí, y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice, vosotros en el 9, pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Realmente es necesario tomar una posición en el corazón de realmente postrarse con todo el corazón a los pies del Señor y contarle a aquel que nos redimió, aquel que nos salvó y nos dio una vida nueva, acerca de cuáles cosas tenemos necesidad. Y dice también la palabra que antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que podemos ir a Él confiadamente, cada día, cada vez, en cualquier lugar. Tenemos esa libertad. El velo que nos separaba de Dios ya fue quitado. El Señor vino a partirlo por la mitad y correr esa barrera que nos impedía llegar al Padre. Hoy tenemos libre acceso, así que podemos hacerlo libre y confiadamente todos los días y en cada momento. Dios te bendiga y que esta palabra, leyéndola luego en lo privado, seguramente tendrá mucho más para decirte. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Santo eres tú, Jesús. Gracias, Señor, por esa mirada de tu parte, Señor, sobre nuestras vidas. Allí, Señor, cuidándonos en todo tiempo, librándonos, Señor. Padre, gracias por tu infinito amor, tu grande misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros. Sé que es tu fidelidad, que llevas mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Vamos a compartir la palabra de Dios. Te invito a que abras tu Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Allí el texto nos dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Una palabra que seguramente la habrás leído en alguna oportunidad. La importancia de ponerse en la brecha. ¿Sabes que al momento de escribir esto, Ezequiel está en Babilonia? Él ya ha sido deportado al exilio luego de la primera incursión de Nabucodonosor sobre Jerusalén, y allí en Jerusalén todavía quedan resistiendo algunos de sus compatriotas. Mientras él está allí en el exilio, ya lleva unos 10, 11 años en aquel lugar, allí en Judá lo vemos a Jeremías anunciando el juicio que viene de parte de Dios. Primero un mensaje de arrepentimiento, luego las consecuencias si ellos persisten en ese pecado. Jeremías se encuentra allí anunciando que vienen juicios sobre Israel. Ahora, cuando leemos este texto, hay una pregunta que me hago y pareciera ser que Dios supedita sus planes a la responsabilidad del hombre. Pareciera que si Dios encontrara a alguien, Él no evitaría los juicios. Al menos esto pareciera dejarnos entrever el texto que estamos leyendo. Como si hubiese una interacción entre los planes, los propósitos soberanos del Señor y la responsabilidad que Él pone sobre el hombre. Dios busca hombres y mujeres que se pongan en la brecha. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo Dios fue utilizando distintos hombres que se pusieron de distintas maneras en la brecha y Dios fue usando sus vidas. Podemos ver el caso de Abraham. Allí Génesis capítulo 18 nos muestra a Abraham intercediendo por Sodoma. Y aunque ya no había espacio para un intercesor como Abraham, porque ya el juicio había sido decretado sobre Sodoma, podemos ver cómo Lot y sus hijas terminan saliendo junto con su esposa, pero su esposa muere en el camino. Pero vemos que allí el producto de la intercesión de Abraham. Pero no ocurre lo mismo con Moisés. Así, el juicio, es decir, en tiempos de Abraham, el juicio sobre Sodoma se ejecutó a causa de la maldad que había en Sodoma y en Gomorra. Pero mira qué dice el Salmo 106, verso 23. En referencia a Moisés, dice: y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Podemos ver que Dios habla de destruir a todo el pueblo y Moisés se coloca en la brecha, habla a Dios y le ofrece aún su propia vida a cambio de que el pueblo sea preservado. Y allí queda el relato, queda el reflejo de esa acción de Moisés, de ponerse en la brecha a favor del pueblo. Allí el Salmo 106, verso 23, da cuenta de esto. Cuando leemos por un lado lo que nos dice el Salmo 106, lo que aconteció con Moisés, y cuando vemos el texto de Ezequiel, pareciera que estamos hablando de dos situaciones distintas. En un caso, hubo quien se ponga en la brecha y el juicio se detuvo. Allí no hubo esos juicios que Dios tenía previsto a causa de la rebeldía y de la maldad. Sin embargo, cuando vemos en el relato de Ezequiel, no encontró Dios a alguien que se ponga en la brecha. Para poder comprender un poco mejor el contexto en lo que Ezequiel está hablando, tendríamos que ver cuál era la situación que reinaba en aquella oportunidad, en aquel tiempo, cuál era la condición en la que se encontraba Israel. Y quiero adelantarte que vas a encontrar una gran similitud entre lo que sucedía en tiempos de Ezequiel, allí la condición en la que se encontraba Israel, más precisamente Judá, y la situación y la condición en la que nos encontramos hoy en día. Permíteme que te lo desarrolle un poco más. Capítulo 22 de Ezequiel, verso 28 y 29. Dice: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin
derecho. Aquí estos versos nos hablan de cuál era el rol que tenían los profetas. Recordemos que el profeta era un mensajero que hablaba de parte de Dios. Y hoy en este tiempo se requiere de esos hombres que tienen una palabra de Dios para anunciar y llevar a través de esa palabra que haya una corrección en el caminar de aquellos que escuchan. Ahora, vemos aquí que en tiempos de Ezequiel, quienes se encargaban de esta tarea, lejos de acercar a las personas a Dios, dice allí que profetizaban de tal manera que ellos decían, dice Dios, y Dios nunca había hablado. Oprimían a la gente, y hoy cuánto lo vemos tristemente. Movidos por intenciones del dinero, movidos por sacarle a la gente lo que tiene, despojarla de lo que tiene. Dice allí Pedro, han hecho mercadería de las ovejas. Y es triste esta realidad, pero lo vemos allí en esos tiempos de Ezequiel y también hoy lo podemos ver. Se han apoderado de las riquezas del pueblo estos falsos profetas que hablan como de parte de Dios cuando Dios no ha hablado. Verso 26 del mismo capítulo habla de los sacerdotes y aquí, si bien en nuestros tiempos no tenemos la figura del sacerdote, del sumo sacerdote, el sacerdote está representando a aquel que predica, aquel que lidera, aún dentro del hogar representa la figura sacerdotal, es sobre quien recae la responsabilidad. Y mire lo que sucedía con los sacerdotes en tiempos de Ezequiel. Dice, violaron mi ley, contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Cuando habla de los sacerdotes, ellos no han enseñado a la gente a diferenciar entre lo que es sagrado y lo que es profano, entre lo que es inmundo y lo que es limpio. Había una falta de una enseñanza correcta y esto llevaba a que el pueblo viviera en una anarquía, en una rebeldía, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Faltaba el conocimiento y el pueblo perecía. Bien lo describe el profeta Oseas. Ahora, hablamos de los profetas que tenían la voz de Dios, hablamos de los sacerdotes que eran los encargados de enseñar, pero también los príncipes, quienes lideraban, quienes gobernaban, también hacían lo suyo. Verso 27 nos dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Los príncipes contribuyeron al derramamiento de sangre. Cuando esto se conjuga, esto da un cuadro de la escena en la que se encontraban en tiempos de Ezequiel. Y en ese contexto, Dios le dice a Ezequiel, busqué entre ellos quien hiciese vallado, quien se pusiese en la brecha para que yo no los destruya, pero no lo pude hallar. Cuando leemos estos versos que describen la condición en la que se encontraba Judá, encuentro una gran similitud con lo que vivimos hoy en día. Muchas de estas cosas pueden estar aconteciendo aún dentro del pueblo de Dios. Y esto apena el corazón de Dios, nos da profunda tristeza. Vemos que quienes tienen que dar la voz de Dios no están dando y han hecho mercadería de las personas. Podemos ver que quien tiene que enseñar no enseña. Desde un liderazgo hasta el sacerdocio en el hogar. Se ha perdido la docencia, se ha dejado que los hijos hagan a gusto y placer y quizás se ha perdido la correcta y sana enseñanza, los principios. Esto marca generaciones dentro y fuera de la iglesia. Pero también vemos que los príncipes allí derramaban sangre. Está hablando de cuánto oprimían a la nación, de cuánto oprimían a los pueblos. Estamos
hoy en día en condiciones muy similares a las que describe el texto que estamos leyendo. Pararse en la brecha va a requerir que confiemos en Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú y yo queremos pararnos en la brecha, debemos confiar en Dios, confiar en sus promesas, creerle a Él. Y la manera de comprobar que alguien confía, que alguien cree, es porque vive conforme a lo que cree. Conforme a lo que conoce del Señor, le cree a Dios, no cree en Dios, sino que le cree a Dios, y por cuanto le cree, espera en sus promesas, se refugia en sus promesas, vive en sus promesas. Sabe que su economía está en las manos del Señor, sabe que su salud está en las manos del Señor, y aun si tuviere que pasar por la enfermedad, sabe que su vida está en las manos del Señor. ¿Acaso no nos dice la palabra de Dios que ni la vida ni la muerte, no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios? Tengo que confiar en el Señor si quiero pararme en la brecha. Si no es así, quizás lo más prudente sea que no lo haga. Ahora, ¿cuántos hoy han menguado en su fe, han dejado de creerle a Dios? Y su vida es el fiel reflejo de una vida de alguien que profesa a Dios, que dice, habla de Dios, pero su realidad se encuentra totalmente distante de lo que dicen sus palabras. Es una invitación a que podamos examinar nuestra vida. Si vivimos conforme a lo que creemos o nos estamos engañando a nosotros mismos. Puesto que para pararse en la brecha se requiere plena confianza en el Señor. Quiero citar un ejemplo de la Biblia, profeta Elías. Elías, allí el primer libro de Reyes, irrumpe en el capítulo 17 y comienza hablando de Elías. Elías se presenta ante el rey Acab. Y allí es interesante para que luego lo puedas leer. Él dice, vive el Señor, no viva el rey. Él se presenta e irrumpe con un mensaje que hasta pareciera tener cierta violencia, si me permitís la expresión. Porque él dice, a partir de ahora no lloverá si no es por mi palabra. Y sabemos muy bien que no era Elías, sino que Dios envía a Elías, y Elías es el mensajero de Dios en ese tiempo, y Dios respalda lo que Elías está llevando a cabo. Pero sabemos lo que implica la sequía. La sequía no solamente es que no crecen los cultivos, sino que por cuanto no crecen los cultivos, no se puede llevar a cabo una vida sustentable, no se pueden criar los animales, y eso empieza a repercutir en la alimentación de las personas. Ahora, lo interesante aquí es que Dios luego le da una orden a Elías, le dice, vete a un arroyo allí y allí yo te voy a sustentar. En ningún momento lo vemos a Elías cuestionando, hasta este punto, cuestionando las directivas de Dios. Simplemente Elías cree, y por cuanto cree se moviliza. Y vemos allí el texto que luego nos dirá que los cuervos traían el sustento diario a Elías, y bebía agua del arroyo y los cuervos le llevaban el pan. Ahora, ¿cuántos de nosotros, teniendo las promesas de Dios y tal vez dudamos o manifestamos señales de incredulidad hacia el Señor cuando Él nos dice en su palabra, sin fe es imposible que me agrades? Es necesario, dice el autor a los Hebreos, que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios está, que Dios es real y que Él es galardonador, Él otorga recompensa, Él responde a los que le buscan. Pararse en la brecha va a requerir cultivar la santidad en nuestras vidas.
recordando lo que dice allí el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, que la oración del justo puede mucho y es eficaz. Pararse en la brecha va a requerir cultivar la santidad. Pararnos en la brecha va a implicar que estos son días en los que no puedo dormirme en mis laureles. Efesios describe cómo son los días que nos tocan vivir. Capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 15 en adelante dice: mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo describe la palabra de Dios los días que nos tocan vivir? Días malos. Ahora nos habla de cómo tenemos que conducirnos aprovechando bien el tiempo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, allí comienza con la carta que se escribe a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso ha resistido y ha expuesto a los que se decían ser llamados apóstoles, los han expuesto y no eran tales. Ellos han perseverado en muchas obras, han llevado adelante muchos proyectos, pero Dios les está diciendo: han dejado mi primer amor. El primer amor lo han perdido. Uno puede ejemplificarlo con esta expresión: se durmieron en sus logros. Se durmieron en los laureles, se durmieron en lo que ellos habían hecho en algún momento. Pero Dios viene y les tiene que dar un mensaje, y el ángel, allí Jesús le dice al ángel de la iglesia: has perdido tu primer amor. Te has dormido en los laureles. Y la palabra continúa y hay una invitación, una exhortación al arrepentimiento, porque el paso que sigue de persistir en esa condición es que tu candelero será quitado del lugar. Pararse en la brecha implica para nosotros una actitud vigilante, una actitud de estar atentos. No podemos dormirnos en lo que una vez fuimos, en lo que una vez hicimos, en lo que una vez Dios habló. ¿Qué hacemos hoy con lo que Dios nos habló tiempo atrás? Me da pena muchas veces escuchar cuando se dice: Dios me habló hace mucho tiempo y me dijo que iba a hacer. Y ha pasado el tiempo, han pasado los meses, los años, y no hubo ninguna acción de parte nuestra, sabiendo lo que Dios quería hacer. No hemos preparado el terreno para que Dios lleve a cabo la obra. Cuando Pablo habla a Timoteo, le dice a aquel obrero que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, recibirá muchos azotes. Es tiempo en el cual no podemos dormirnos. Si queremos estar en la brecha, tenemos que estar alertas. Estos son tiempos de compromiso, tiempos de entrega, de arduo trabajo, tiempo donde se tienen que definir y en algunos casos redefinir los roles que nos competen. Hoy las corrientes de pensamiento empujan, atropellan sobre las personas tratando de que cada uno forme su propia identidad. Sé lo que tú quieras ser, es el lema. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia nos habla de una identidad clara. No dice sé lo que tú quieras ser, sino que nos dice lo que somos realmente. La Biblia nos dice en la carta a los Romanos que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. Y por cuanto hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es una identidad clara, algo que tú y yo tenemos que tener. Y quien lo atestigua es el Espíritu Santo a tu espíritu, a mi espíritu. Ahora, más allá del atropello que quiere llevar el mundo y la corriente de pensamiento que hoy reina, donde te dice, sé lo que tú quieres hacer, haz lo que te dé placer, haz lo que te dé la gana. Muy bien sabemos que nosotros tenemos un marco de contención que nos guía, una regla de fe y de conducta que es la palabra de Dios, la cual es viva, es eficaz, la cual es vigente, la cual no pasa de moda, puesto que Dios es el mismo ayer, hoy, y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Ahora, en medio de estos tiempos se tiene que redefinir los roles en muchos hogares. Se ha perdido el rol del esposo, el rol de la esposa, el rol y la correcta ubicación de los hijos, el rol del empleado y del empleador, el rol como ciudadano, nuestro lugar, nuestra asignación en el ministerio, como hijos de Dios. Quizás haya quienes no tienen en claro todo esto. Son días en los cuales hay que afianzar y asegurar todas estas cosas, puesto que son tiempos en los cuales tenemos que continuar trabajando. Y aún después de ver que una amistad te haya traicionado, aunque veas que el honor ha sido vendido, aunque puedas ver que la verdad ha sido cambiada, aunque veas que la gloria de Dios es considerada como algo más del montón, aunque consideres o escuches o veas que la palabra de Dios está siendo comercializada, aún a pesar de todo esto, los hombres cuyo carácter ha sido formado por Dios no se van a dejar amedrentar por todas estas circunstancias. No se van a echar para atrás. Van a permanecer en la brecha. Es tiempo de brillar como luminares en medio de una generación que es perversa, que está torcida, que vive en tiniebla. Y luego de brillar, aún en las peores circunstancias que puedan haber a nuestro alrededor, luego de brillar se requiere que esos hombres puedan decir, primero herido por su causa, que silenciado por temor. Antes prefiero ser pobre que comprado por dinero, lo que el mundo puede ofrecerme. Prefiero ser rechazado por vivir en la verdad de Dios, que por ser popular. Prefiero ser quebrantado por Dios, antes que vivir una vida de orgullo. Primero muerto antes que negar el nombre del Señor. Los hombres, las mujeres que Dios hoy busca para que se pongan en la brecha son hombres cuyo carácter ha sido trabajado, moldeado por el Señor y tienen convicciones firmes. Leíamos hoy en la carta a los Efesios que los días son malos, pero considero que también estamos en los mejores tiempos para la iglesia. Porque la gente sigue teniendo necesidades. Los corazones están sensibles y están esperando que tú y yo podamos ir y llevar el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Si bien hoy no podemos abrir las puertas de nuestra iglesia, nuestro templo, nuestro auditorio, no nos confundamos. No podemos pensar o creer que simplemente seremos iglesia porque nos reunimos y cantamos, levantamos las manos y adoramos. No es solo eso. No nos confundamos, no es solamente iglesia, que vengamos a un lugar, nos sentemos y escuchemos palabra de Dios. En otros lugares ni siquiera palabra de Dios, palabras motivacionales. Eso no es solamente iglesia. Tampoco nos dejemos confundir que porque ayudamos socialmente a las personas, ya eso es iglesia.
Si la ayuda no va acompañada de un evangelismo, sino el fin no es llevar el reino de los cielos a esos lugares. Puede haber buenas acciones, puede haber buenas actitudes. Quizás haya que redefinir cuál es el concepto que tenemos formado en nuestro corazón respecto de lo que es la iglesia. Pararse en la brecha. En tiempos de Ezequiel, Dios buscó a alguien que se ponga en la brecha, que haga un vallado, pero no pudo hallarlo. Tenemos quien hizo de mediador entre el Padre y nosotros a Jesucristo. Y Él es el mediador y hoy Él intercede por nosotros. Presentemos a Jesús, pongámonos en la brecha. Considerando que los días son malos, pero también son tiempos propicios donde Dios, estoy convencido que quiere usar a la iglesia, te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, a todos nosotros en esta ciudad, en los distintos lugares donde hay hijos de Dios. Allí el Señor los quiere usar. Esto trasciende los límites geográficos de una ciudad, de un partido, de una provincia, de una nación. El Señor quiere usar en este último tiempo a la iglesia. Puesto que estamos en tiempos finales, no nos dormimos, sabemos que la venida del Señor está pronta. Él hoy busca quien se ponga en la brecha. ¿Podrá hallarte a ti? ¿Me podrá hallar a mí? Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te agradezco, Señor, porque tu palabra ministra nuestra vida. Tu palabra nos reconforta, pero también nos impulsa. Tu palabra nos alienta. Tu palabra, Señor, conforta nuestro corazón. Y avivas el llamado una vez más, Señor, en esta hora. Puesto, Señor, que tú nos hablas y hoy buscas quien se ponga en la brecha. En tiempos de Moisés, como leíamos hoy en la palabra de Dios, Moisés estuvo dispuesto a dar su propia vida con tal de que la vida del pueblo sea preservada. Y allí vos detuviste el juicio sobre ellos por la acción de Moisés. Para Sodoma ya era tarde. En tiempos de Ezequiel vemos que para Judá ya era tarde. Dios buscó y no lo halló. Había rebeldía en aquel pueblo. Señor, hoy buscas entre nosotros quienes se pongan en la brecha. Y qué bueno, Señor, que la respuesta pueda ser: y los hallé. Y hallé entre mis hijos, hallé entre mis hijas, quienes se pongan en la brecha, quienes doblen sus rodillas, quienes puedan discernir el tiempo que vivimos, quienes puedan dar una palabra justa, quienes puedan hacer una acción, Señor, llena y empapada de tu amor, Señor. Que hoy puedas buscar y nos puedas hallar. Ese es nuestro deseo, Señor. Aún más allá de lo que digan las circunstancias, aún aunque la verdad haya sido cambiada, aún aunque tu gloria parece que es algo más del montón, aún, Señor, aunque se haya sufrido la traición, donde se haya perdido la honra, aún, Señor, aún, aunque las cosas sean difíciles, aún, Señor, aunque la crisis golpee la puerta de nuestro hogar, aún en la enfermedad, Señor, queremos ponernos en la brecha y decirte: cuenta con nosotros, Señor. Porque una vez que es revelada, Señor, esa palabra de que todas las cosas cooperan para nuestro bien, Señor. Allí está el ánimo necesario, allí está el renuevo de fuerzas para continuar con la labor que tenemos por delante. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Extiende tu mano, Señor, y sea tu espíritu en esta hora reconfortando los corazones de aquellos que están compartiendo esta reunión, Señor. Todo para la gloria, para la honra, para la alabanza de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Glorioso es el Señor. Somos más que agradecidos.
una nueva reunión hemos podido compartir a través de las redes sociales, a través de la radio. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha acompañado. Podés contactarte con nosotros. Al pie de la pantalla tenés las direcciones de nuestro canal de YouTube, de nuestra página de Facebook, también un teléfono por si querés escribirnos o compartirnos alguna petición, algún testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Podés escribirnos, nos pondremos en contacto contigo. Será hasta un próximo encuentro, si así Dios lo permite. No dejamos de orar unos por otros. Que el Señor les bendiga grandemente.